Vamos a ver. A continuación vamos a escuchar un tema súper interesante titulado Fake News Meteorológicas. Estará a cargo de Marta Llanos, quien es licenciada en Ciencias Atmosféricas por la Universidad Veracruzana. Actualmente se desempeña como meteoróloga operativa en la Ciudad de México. Es cofundadora de Juventud Mexicana frente al Cambio Climático y ClimMet, líder climática por Climate Reality y miembro de Redes Clim. Marta, muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptarlo y pues te escuchamos atentos. Hola, muchas gracias. No sé si ya está en pantalla completa. Sí. Sí, ok. Ahí ya. Sí, ok, muchas gracias. Bueno, va a ser una plática bastante breve, va a estar compuesta en 3 partes. La primera es vamos a hablar rápidamente de unos conceptos meteorológicos para que todos estemos como hablando de lo mismo. Posterior vamos a hacer un pequeño análisis de cómo utilizan el internet las personas en México y finalmente pues vamos a hacer una reflexión de las personas que no usan el internet y las que sí usan y por qué es muy importante poner ojo a las personas que sí están utilizando el internet por este motivo de las fake news. Bueno, vamos a empezar. Primero los conceptos básicos de la meteorología, que como he visto hubo otras pláticas, entonces seguramente ya muchos los han de tener, pero nunca es malo volver a comentarlo. Las 2 grandes ramas de las ciencias atmosféricas son el tiempo y el clima. El tiempo es la condición actual de la atmósfera, es decir, cómo está en este momento. Un ejemplo sería hoy está muy soleado en la Ciudad de México o está muy medio nublado. Está muy nublado, medio nublado, es decir, en qué condiciones estamos actualmente. Y otra parte es el clima. Esto es el promedio de las condiciones de tiempo en una zona determinada en por lo menos los últimos 30 años. Responde a la pregunta ¿cómo es? El ejemplo sería el clima de la Ciudad de México es templado subhúmedo. Entonces, ya desde aquí podemos ver que muchas veces no estamos utilizando los términos correctos, incluso desde los noticieros, ¿no? Siempre vamos con el reporte del clima, cuando en realidad estamos hablando siempre del reporte del tiempo. Entonces, si no podemos ver las diferencias entre estos, ¿cómo podemos atrevernos, ¿no? A hablar de cambio climático o de que algo está sucediendo, cuando no podemos distinguir entre estas 2 grandes ramas? Entonces, ok. Ok. Es que me están avisando que tengo que poner la pantalla más amplia. Opciones de presentación. ¿Así? ¿Así? Ok. Bueno, muchas gracias por el aviso. Vamos a seguir. Entonces, respecto a estas diferencias de tiempo y clima, entonces, año con año en nuestro país vemos diferentes sistemas meteorológicos. En algunas ciudades, por ejemplo, la Ciudad de México, son muy normales las tormentas, pero en general en el país tenemos 2 grandes sistemas que nos van a estar ocasionando los principales cambios meteorológicos, que son los ciclones tropicales, que como saben nos encontramos en esta época del año, que inicia a mitades de mayo y termina hasta noviembre, y los frentes fríos, que inicia a mitades de septiembre y más o menos en promedio terminan a mitades de mayo. Entonces, aquí es muy importante notar que en este año que está siendo pues tan importante en la gestión de riesgos, porque ante todo riesgo se está también combinando con la situación del coronavirus, es muy importante notar que de mitades de septiembre a finales de noviembre tenemos la condición de que los ciclones tropicales pueden estar interactuando con los frentes fríos y eso nos puede estar ocasionando bastantes lluvias. Vamos hacia esa época del año, entonces pues la experiencia que tuvimos con Hanna, incluso las experiencias que hemos tenido solamente de ondas tropicales, nos tienen que ir dando un panorama hacia dónde tenemos que prepararnos, porque estas lluvias pueden incrementarse en los siguientes meses del año. Entonces, una vez que sabemos todo esto, los meteorólogos, nuestra principal herramienta es la observación. Entonces, aquí les puse varias imágenes satelitales, así es como nosotros observamos
el planeta. Pueden ver la imagen del GOES-R, que es el más nuevo, un ciclón tropical, vemos también topes de nubes, y bueno, más o menos con todo esto es que nosotros vamos haciendo los pronósticos meteorológicos. Eso es en la parte de todo lo que está fuera de la Tierra. Pero con las herramientas que tenemos dentro del sistema terrestre, están las estaciones meteorológicas. Aquí les puse una que es convencional. En la parte inferior izquierda es una estación automática. Al lado vemos un globo meteorológico. Lo que nos hace es, nos va diciendo cómo se están comportando las variables meteorológicas en la vertical, a diferencia de las estaciones meteorológicas que vimos antes. Esas son solamente en superficie. Entonces, con todos estos datos, nosotros vamos pudiendo hacer los pronósticos meteorológicos. En la parte derecha, lo que parece como un globo en una antena, eso es un radar meteorológico, y nos da imágenes como las que vemos en la parte derecha, que nos dicen hacia dónde se está moviendo la precipitación. Entonces, con toda esta cantidad enorme de datos, bueno, ahorita regresamos a eso. Con esa enorme cantidad de datos, modelos computacionales resuelven estas ecuaciones que nos van a ayudar a saber cuál es el pronóstico de viento, cuál es el pronóstico de lluvia. Y bueno, ya con todo esto, afortunadamente ya lo hacen las computadoras, nosotros podemos tener modelos dinámicos de pronóstico. Por ejemplo, este es un modelo para la Ciudad de México, donde nos estaba diciendo los vientos máximos que podían existir en el día. Entonces, toda esta información es la que se necesita para que podamos hacer pronósticos meteorológicos. Es decir, podría parecer como muy sencillo, pero en realidad es un proceso muy, muy amplio que requiere el trabajo de muchísimas personas. Entonces, el reto número 1, que es hacer el pronóstico, lleva todo esto. Pero, ¿cuál es el siguiente reto de cualquier pronosticador? Es cómo lo vamos a comunicar a las personas, a través de qué plataformas, de qué manera lo vamos a hacer entendible, etcétera, etcétera. Entonces, para ello, pues se han estado compartiendo cada vez más imágenes de este tipo, que son muchísimo más agradables a la vista. Por ejemplo, este es de la tormenta tropical Irene. Seguramente están más familiarizados con Hanna, pues es un pronóstico de trayectoria de cómo se podía mover el ciclón tropical. En la parte de abajo tenemos una simulación de radar, que lo que nos dice al usuario es de qué manera va a comportarse la lluvia en las próximas horas. También podemos saber ya con mapas de una forma más clara cuáles podrían ser las temperaturas máximas. Entonces, esta parte pues es más visual para nosotros y también más visual para las personas, porque pues ellos pueden ir identificando en dónde se encuentran en el punto del mapa y bueno, se vuelve más interactivo. Sin embargo, pues tenerlo en un mapa sigue siendo un reto para la comunicación, porque pues no a todos se nos puede hacer atractivo entenderlo de esta forma. Entonces, vamos a entrar a la segunda parte de la plática. Algo que ha resultado muy importante en los últimos años es el uso del Internet para comunicar toda la parte de riesgos meteorológicos o hidrometeorológicos. Entonces, con base en la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares del año 2016, lo que podemos observar es que en nuestro país 65.5 millones de personas, que representan el 59.5% de la población, sí está utilizando Internet. En contraste, el 40.5% restante no, es decir, aproximadamente 44.5 millones de personas. Entonces, bueno, ahí vamos viendo que tenemos un vacío muy grande de estos 44.5 millones de personas, de qué manera se les está haciendo llegar la información, ¿no? Yo sé que existen brigadas comunitarias, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso no está siendo documentado, entonces no tenemos pruebas veraces en las que nosotros podemos creer o considerar que todas las personas que no tienen Internet realmente se están enterando que algún fenómeno meteorológico los hace estar potencialmente en riesgo, especialmente en esta época, donde estamos en la época de ciclones tropicales en combinación con el coronavirus. Entonces, ahora vamos a concentrarnos en las personas que sí utilizan Internet. De esas personas, el 80% del total
corresponde a personas entre 12 a 24 años. Eso pues es lo más lógico, ¿no? Que las personas más jóvenes sean las que más se enteran, que más ingresan a redes sociales, que más ingresan a internet. Y bueno, eventualmente les puede aparecer una información sobre meteorología, pero esto no necesariamente es así. Casi siempre ellos tienen que acceder a una cuenta oficial. Por ejemplo, ingresan, ellos buscan la cuenta oficial de Protección Civil. No es que como que les aparezca en un inicio de su cuenta de Google o de su cuenta de Facebook o de su cuenta de Twitter. Va en función de los intereses que tenga cada quien. Y bueno, aquí nuevamente nos encontramos que las personas, por ejemplo, mayores de 55 años en adelante, que son las que menos utilizan el Internet, pues de qué forma también ellos van a estar enterándose que están en un riesgo potencial por algún fenómeno meteorológico. Sí, es muy probable que sean usuarios de televisión, sin embargo, no sabemos si están viendo las noticias o están viendo solamente un canal de entretenimiento. Entonces, ahí sería importante ir orientando pues alguna sugerencia incluso por parte del Consejo, que cuando sucedan eventos potencialmente peligrosos en los canales de entretenimiento en nuestro país, comenzar a existir una pequeña cinta donde se les avise a las personas que están en un riesgo. Entonces, ahora, de las personas que más utilizan Internet, ¿para qué lo utilizan más? Entonces, el 88.9% lo utiliza para comunicarse. El 84.5% contestó que su segunda preferencia es obtener información. Entonces, en este caso, no se hizo un desglose que información, pero puede también que no todos estén interesados en información sobre su seguridad. Puede ser solamente información, por ejemplo, qué tipo de ejercicio hacer, qué tipo de comida hacer, ¿no? Entonces, ahí sería también importante que se realizaran encuestas respecto a qué información ingresa a buscar a las personas y qué lugar ocupa esta intención de las personas por buscar su seguridad. Entonces, cuando hablamos de Internet, podemos hablar de utilizarlo en una computadora, como estoy yo en este momento, o en un celular. Entonces, el uso de la telefonía es una forma de la población para mantenerse comunicada. Se hizo también una encuesta de la población mexicana y aproximadamente el 73.6% de la población sí está utilizando un celular. Es decir, el 26.4% desafortunadamente no lo está usando y está incomunicado. Es decir, si estuvieran en el momento de un desastre o una emergencia, 26.4% de las personas aproximadamente en México no podrían tener algún tipo de comunicación con un familiar o no podríamos contactarlas tan fácilmente como quien sí. Entonces aquí también se abre la pregunta de qué forma podríamos estar identificando a esa población con la que no tenemos tan fácil acceso de comunicación. Entonces, de los que sí utilizan el celular, el 76% menciona que es un smartphone, mientras tanto el 24.0% pues es un celular común. Aquí también sería muy importante ampliar las estadísticas de si en este smartphone cuántas personas están bajando, por ejemplo, aplicaciones oficiales, como lo es la aplicación que acaba de sacar este año el Servicio Meteorológico Nacional, o algún otro tipo de aplicación que les permita garantizar o estar informados de a qué tipo de riesgos pueden ellos estar interactuando en los próximos días. Estas son, sé que estoy diciendo como muchas situaciones que se pueden ahondar más, pero pues considero que las personas que nos están viendo y pues en el colegio hay personas muy, muy valiosas, entonces esto es una lluvia de ideas, de proyectos que podríamos tener en el futuro, porque desafortunadamente no se están haciendo y son áreas de oportunidad muy grandes, sobre todo para pues reducir el riesgo de las personas en nuestro país. Entonces, vamos a seguir con esto de las personas y el Internet. Usuarios de un celular inteligente o smartphone, según su conectividad a Internet y tipo de conexión, nos hablan que el 89% de ellos sí se conectan a Internet.
Pero de estos que sí se conectan a Internet a través de su smartphone, solamente el 81% lo hace con conexión móvil, es decir, tienen acceso a los datos. Mientras tanto, el 19% solamente lo hace en sus casas o en su trabajo. Entonces, quiere decir que en el camino, en sus traslados y así, pues no están comunicados. Entonces, ahí también valdría la pena saber la probabilidad de que llegaran mensajes sin necesidad de estar comunicados a una red fija Wi-Fi. Ya en algunos momentos llegan mensajes de texto, sin embargo, solamente es por compañía. Todavía no está generalizado a todas las compañías celulares. A ver, permítanme un momento. Entonces, las reflexiones, ya hicimos muchas reflexiones del uso del Internet, sin embargo, para mí las más importantes serían cómo se informa el 40.5% de la población que no utiliza Internet sobre el pronóstico del tiempo. Y si esta información es certera, o sea, qué tanta calidad puede tener la información que ellos llega a ellos acerca, por ejemplo, de que va a llegar un huracán, o que va a llegar un frente frío, o que van a bajar las temperaturas, o bueno, trasladándolo a la emergencia sanitaria que tenemos, ¿qué tanto están sabiendo del coronavirus en este momento? Y la otra pregunta sería, ¿cómo se puede impactar a otros grupos diferentes a los jóvenes en cuanto a la información digital? Es decir, a través de qué mecanismos podemos llegar a grupos diferentes para que les llegue toda esta información. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque, bueno, de acuerdo a la UNESCO, el proceso de comunicación en la gestión de riesgos, visto desde la óptica que debe ser visto desde una óptica que pues no solamente es necesario informar a la población, ¿no? O sea, darles la información de, ay, va a venir un ciclón tropical, fin, ¿no? Entonces, se les tiene que formar a las personas, explicarles qué es un ciclón tropical, qué beneficios tiene, qué aspectos negativos puede tener y por qué esos aspectos negativos están socialmente construidos, porque en sí, pues todos los fenómenos meteorológicos son para equilibrar el planeta y ya en asociación con circunstancias individuales es que nos vuelve más propensos o no a sufrir daños en nuestros hogares. Entonces, ahora vamos a ingresar a la tercera al tercer punto de la charla, que es esto de las fake news, ¿no? Sin embargo, bueno, una laguna que existe en la comunicación, sobre todo en nuestro país, es que desafortunadamente hay una desconfianza generalizada en las decisiones de gobierno. Es decir, muchas veces se emiten comunicados oficiales y las personas ya no creen en ellos simplemente porque viene de un área de gobierno, sean buenos o no, pues finalmente simplemente a veces solamente los rechazan. Y desafortunadamente, pues sigue habiendo una laguna entre la interacción de las autoridades que lideran los esfuerzos de reducción de riesgo de desastre, porque muchas veces toda esa información no llega de la mejor manera o tiene que escalar de la parte que la genera, tiene que bajar a muchos peldaños para que las personas puedan entender qué es lo que tienen que hacer y en la mayoría de los casos, las personas una vez que ya están inundadas o que ya tienen que ser evacuadas, es hasta el momento que saben que llegó un ciclón tropical a sus casas. Entonces, ¿por qué también, bueno, si necesitábamos más razones de por qué tenemos que poner el ojo en esto, pues nos lo dice también el marco de Sendai, donde nos dice que es importante comprender el riesgo de desastre y pues en este menciona también que se debe hacer uso de las redes sociales en apoyo a las medidas nacionales para una comunicación efectiva de estos. Y justo, ¿no? Teniendo en cuenta el público al que va dirigido y las necesidades que tiene. Y bueno, entendiendo esto, mi pregunta sería, ¿existe una legislación en México sobre la comunicación de riesgos de desastre en redes sociales? Me parece que no, y como colegio sería muy interesante que pudiéramos proponer y dejarlo sobre la mesa, de qué manera puede comenzar a existir esto para potencializar la comunicación del riesgo y también para evitar pues la
proliferación de fake news. Entonces, ¿por qué vamos a hacer esto? Porque ¿cuáles serían las ventajas de una comunicación correcta? Pues la población conoce los riesgos a los que está expuesta, se apoya el fortalecimiento de la cultura de la prevención y sobre todo se evita la desinformación. Entonces, pero es mucha información de repente, ¿cómo la vamos a reducir a 140, 280 caracteres? Pues hay varias claves. La primera clave, por ejemplo, puede ser utilizar un lenguaje atractivo y entendible. ¿A qué me refiero con esto? O sea, se entiende que hay información que tiene que ser oficial y que tiene que ser hablada, pues, de ciertas formas, pero cuando vemos palabras como esta, ¿no? Avisos de zona de baja presión en el Océano Pacífico con potencial ciclónico, muchas personas prefieren solamente bajarlo, ¿no? Porque no entienden, tal vez no entienden qué es eso o no llama la atención, ¿no? Entonces, esto puede ser traducido a aviso por aumento de lluvias debido a la posible formación de un ciclón tropical en el Océano Pacífico, ¿no? Debemos de ir cambiando la forma en la que comunicamos desde las instituciones oficiales para que sea más atractivo para todas esas personas que pueden estar en peligro. Y hay muchos lugares donde ya se están haciendo, por ejemplo, la FEMA en español, aquí traje unos ejemplos, en el huracán María que sucedió en el año 2007, por ejemplo, podemos ver, dice, nuestra respuesta al huracán María incluye restaurar energía y generadores, equipos de búsqueda y rescate, equipos médicos. Entonces es una forma agradable, las personas pues se sienten más atractivas hacia este tipo de mensajes, incluso hasta utilizan emojis, de repente como que me parece que las instituciones están tratando de ser muy formales, cuando pues estamos tratando de comunicar el riesgo a personas que son como nosotros, ¿no? Entonces uno sabe a qué se siente atraído y no. Y otro ejemplo es, por ejemplo, el Servicio Meteorológico de San Juan en Puerto Rico. Muy fácilmente lo dicen, numerosos aguaceros y tronadas fuertes de las bandas del huracán María continuarán afectando a Puerto Rico en las Islas Vírgenes durante el día de hoy. Es decir, de una forma muy sencilla les están diciendo a las personas que pues van a seguir en riesgo y la persona entiende el mensaje. También finalmente vemos este mensaje de otra vez la FEMA en español cuando tuvieron el huracán Harvey. Dice, por favor recuerden que Harvey todavía está muy activo, manténganse al tanto de las condiciones del tiempo, ¿no? Así de sencillo. La clave 2 es también justo lo que mencionaba, no tener miedo a las palabras, pero pues sí ser responsable cuando los utilizamos. Nuevamente el Servicio Meteorológico de San Juan dice, aviso por inundaciones repentinas, permanece para Isabela y Quebradillas por riesgo de fallo de represa Oaxaca. Manténganse alejados. Sí, a veces de repente es muy complicado decir, oye, va a inundarse esto, pero si tenemos una alta probabilidad de que se inunde, pues hay que decirlo, ¿no? Sin tener miedo de decirlo, porque va ahí envuelta la vida de las personas. Y justo es algo que ya se está haciendo en otros países de Latinoamérica, por eso utilicé el ejemplo de Puerto Rico. Ahora, ¿por qué mencionaba también de ser responsable? Y viene aquí a colación lo de las fake news, que es el título principal de la charla, porque desafortunadamente estos vacíos institucionales que se han tenido para la comunicación de riesgos, al menos hidrometeorológicos, han servido para que existan cuentas que dicen cosas que no pueden ser posibles meteorológicamente, y por eso era tan importante entender la diferencia entre tiempo y clima al inicio de la charla. Por ejemplo, está esta cuenta en Twitter que se llama Detectando Tormentas, donde aquí están pronosticando que en Coahuila en los días 26 y 27 va a llegar un tornado. Eso es imposible de pronosticar. Un tornado no se puede pronosticar ni siquiera en el mismo día. Entonces, esto es algo que nadie está obligado a saber esta información, ¿no? Que no se puede hacer un tornado. Sin embargo, han habido ya muchas cuentas que desafortunadamente se dedican a propagar este tipo de información. Entonces, es una cuenta que sigue activa y no se está haciendo nada al respecto. Y muchas personas, obviamente tiene muchos seguidores, y la gente se espanta, incluso se empieza a ir de sus casas o empieza a hacer compras de pánico, que imaginemos en este contexto de coronavirus, pues puede potencializar cualquier
cualquier caso de contagio. Por otra parte, está esto de la canícula, que estuvo sonando mucho a finales del mes pasado, donde, bueno, ¿qué es la canícula? Y encontré esta información donde mencionan que la canícula dice, se le llama la canícula cuando las temperaturas de un lugar son mayores a 37 grados. Eso es totalmente falso. En nuestro país esto no es la canícula. La canícula simplemente es un periodo que no tiene ni fecha de inicio ni fecha de final. Es más común que suceda a finales de julio, inicios de agosto, y es un periodo donde la precipitación disminuye ligeramente. Sin embargo, claro que puede presentarse lluvia, y el ejemplo más claro es que el fin de semana pasado estaba Hanna llegando a la parte noreste de nuestro país. Entonces, justo, nuevamente, insisto, es un hueco que han tenido nuestras instituciones, y cada vez crecen más este tipo de cuentas que difunden información falsa. Entonces, vamos a continuar con las a ver. Aquí hay otras cuentas que también noté que difunden fake news. Por ejemplo, dice, según los modelos de pronóstico por computadora, persiste potencial de formación de un ciclón tropical al sur de México el 20 de mayo. Eso es imposible también de pronosticar, no podemos saber que va a llegar, lo publicó un 8 de mayo, ¿no? Entonces, 12 días no podemos saber, o sea, no podemos asegurar que va a llegar un ciclón tropical en ese momento. También dice, un posible ciclón tropical estará pasando muy cerca o dejando afectación en Baja California Sur en el mes de octubre del 2016. Y eso lo publicó el 12 de febrero, ¿no? Entonces, del 12 de febrero a octubre, y decir esa información pues es totalmente errónea, es algo que no es posible hacer ese pronóstico. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces cuando tenemos estas cuentas y lo hacen con tanta anticipación, las personas es, bueno, pero faltan más de 6 meses y él ya lo está pronosticando. Debe de ser un mejor profesional a estas personas que trabajan en instituciones y solamente nos pronostican día por día. Entonces, aquí empieza a aumentar la vulnerabilidad de las personas por no poder revisar la información certera. Y este tipo de cuentas tienen bastantes seguidores y realmente eso pues es preocupante, ¿no? Porque realmente hace más vulnerables a las personas la información falsa. Entonces, continuando con las claves para que sea una correcta comunicación, pues justo, ¿no? Usar los términos correctamente. Por eso es tan importante saber diferenciar entre tiempo y clima. Y aquí pongo un ejemplo de Sky Alert Storm, pone tormenta en Ciudad de México. Mientras tanto, un medio como La Jornada pone que fue una tromba. Las trombas pues son fenómenos que solamente suceden en cuerpos de agua y es como un tornado pero en un cuerpo de agua, ¿no? Entonces justo vemos la diferencia entre personas preocupadas realmente por divulgar esta información y que sea usada correctamente, y bueno, muchas veces también solamente es por sacar la noticia. Y finalmente yo quisiera, bueno, hay una diapositiva final, pero es como extra. Pero de mi charla sobre las fake news, yo quisiera dejar esta información ante nuestros amigos y colegas del colegio. Sí, el mal uso de las redes sociales para la reducción de riesgo de desastre nos está también volviendo un fenómeno socioorganizativo en nuestro país. Y hablo de nuestro país, pues es lo que conozco, ¿no? No sé si en el mundo también esté sucediendo, pero justo lo vuelvo a mencionar, creo que es un área donde podríamos trabajar en conjunto para proponer algún tipo de legislación o apoyo para que estas prácticas de fake news dejen de ser tan activas en nuestro país, porque verdaderamente hace más vulnerables a las personas. Ahora, finalmente agregué esta última lámina que expusieron nuestros compañeros de Protección Civil Veracruz en una conferencia hace 15 días, y porque ya visualizo hacia dónde van las siguientes fake news. Actualmente el fenómeno de la niña y niña se habla todos los años, y su participación que tiene como modulador de los ciclones tropicales. Actualmente nos encontramos en una etapa de vigilancia del fenómeno que se llama la niña.
Y en años análogos, cuando se ha presentado este fenómeno, es más común que lleguen ciclones tropicales al Golfo de México. Entonces, es probable, los pronósticos climatológicos nos están mostrando que para finales de la temporada de ciclones tropicales, pues podríamos tener más incidencia de ciclones tropicales en el Golfo de México. Entonces, aquí es muy importante tener cuidado porque seguramente va a haber noticias de que es por el cambio climático o algo va a ocurrir, ¿no? Que es por el 5G, entonces hay que tener mucho cuidado porque si de repente vemos que hay mayor incidencia, pues puede ser por este fenómeno de la niña que pues está pasando en estos momentos. Y también agregué esta diapositiva porque aunque no tenga que ver con el momento de la charla, pero considerando la emergencia sanitaria, es muy importante considerar que si vamos a tener, es muy probable que tengamos una mayor incidencia de ciclones tropicales a finales de la temporada y continuamos en emergencia por coronavirus, pues vamos a tener una temporada bastante complicada en cuestión de refugios temporales, evacuaciones, entonces hacia allá también tenemos que ir preparándonos porque pues las lluvias pueden ser más, más intensas, más comunes que las que vivimos el año pasado. Entonces esto solamente fue como un extra porque lo sentí como mi deber como meteoróloga mencionarlo, que este puede ser un panorama. Y bueno, nuevamente pues voy a dejar de compartir. Quisiera agradecer al colegio por la invitación. Si tienen dudas, con mucho gusto, mi correo es marta.llanosr y pues me gustaría mucho escucharlas. Muchísimas gracias, Marta. Sí, tienes algunas preguntas, algunos comentarios y pues definitivamente es un tema muy, muy interesante, ¿no? Alguna vez hablamos que las fake news solamente demuestran la analfabetización mediática que tenemos, es decir, que no, en la sociedad nos vamos con lo primero que vemos y no tomamos el tiempo para ver cuáles son las fuentes. Y tú ya lo remarcabas bien, ¿no? Siempre hacer caso también a las fuentes oficiales. Y bueno, te comento aquí, el maestro Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino nos dice, el pronóstico de mesoescala es un desafío. ¿Qué opinas de las capacidades en nuestro país? Saludos. Bueno, voy a tener que volver a compartir pantalla. No me quería ver tan mala onda, por eso me salté. Me salté esta diapositiva. ¿La están viendo ya? ¿Sí? ¿Sí se está viendo? Ah, ok, bueno. Tampoco es exhibir, ¿no? Porque pues finalmente todos estamos en este tren. Pero se necesita muchísima observación para hacer pronósticos meteorológicos fiables. Y cuando digo muchísima, es muchísima. De estas estaciones que vimos en esta parte, yo creo que en un solo estado de Estados Unidos debe haber toda la cantidad total de estaciones meteorológicas que tenemos en México. Y algunas estaciones meteorológicas son como esta. Esta foto la tomé yo en el año 2012, es de una estación que está en Rinconada, Veracruz. Y bueno, aquí arriba es como debería de verse, la que es como un jardincito. Así es como idealmente debería de verse una estación meteorológica, pero en México, y es triste, la verdad es triste, tenemos estaciones que son como esta. Entonces, de aquí estamos sacando todos, bueno, no quiere decir que así estén todas, unas seguramente están muy bien, las de la Marina, las de CFE, son hermoso ir a visitarlas, pero hay algunas que están así. Entonces, voy a dejar de compartir. La realidad es que muchas veces estos datos, pues, son con los que se están llenando las ecuaciones que mencioné, y por eso también es muy importante que se revisen muchos modelos, no solamente uno, ¿no? Yo sé que el doctor Cancino pues, sabe de muchos modelos porque tengo la fortuna de conocerlo. Entonces, justamente como usted lo sabe, no nada más hay que casarnos con revisar GFS o el europeo o cualquier otro, ¿no? Se tienen que revisar muchos modelos y también estar prácticamente casados con la computadora, estar viendo el radar, porque México tiene un reto muy grande en cuestión de modelación.
¿no? O sea, es muy, muy fuerte el rezago que tenemos en cuestión de modelación. Es algo que no se va a solucionar en el corto plazo, tiene que ser un proyecto nacional de modernización, ¿no? De nuestro servicio meteorológico nacional, pero pues claro que sí, también puede ser otro gran proyecto para el colegio, ¿no? Hacer esta clase de propuestas. Incluso las personas, nosotros como miembros, cada uno podríamos de repente adquirir una estación meteorológica o por Radio Epicentro Estatal adquirir una estación meteorológica para contribuir al acervo de datos del país, porque desafortunadamente nos faltan muchos datos, ¿no? Y justo es esta frase que es muy, muy, muy famosa, que lo que no se mide, pues no se puede evaluar. Así es. Mira, tenemos más comentarios del maestro Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino. Nos dice, en Iztapalapa aplicamos una app para alertar por tormentas. Sin embargo, la población está integrada por personas de la tercera edad y muchos no tenían teléfonos inteligentes. Optamos por bocinas para alertar como principal medio. Otro comentario también de él. Además, nuestro sistema electrónico es muy vulnerable a las tormentas severas. Por tal motivo, dependiendo de la amenaza, siempre hay que buscar soluciones flexibles y redundantes. Otro comentario que nos hace, la elaboración de protocolos de respuesta se hace desde la comunidad. La investigación, acción participativa es útil para la identificación de vulnerabilidades y capacidades. Un comentario más de Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino nos dice, además es útil que las personas en riesgo conozcan los supuestos y la incertidumbre del pronóstico para que tal incertidumbre no genere desconfianza o el efecto de ahí viene el lobo. En nuestro caso, las personas expuestas al riesgo fueron capacitadas en un simulador móvil montado en un tráiler. ¿Sale? Lo que nos comenta, también tenemos otros comentarios. José Llanos Arias considera que hace falta capacitación a los meteorólogos para que empleen un lenguaje menos técnico. Sí, yo creo que sí, o justo respetar funciones. Yo creo que eso es lo más valioso de la protección civil, que es multidisciplinar, ¿no? Entonces, estamos llenos de diferentes disciplinas. Entonces, si tenemos psicólogos y comunicadores tan valiosos, pues platicar, ¿no? Entre meteorólogos, psicólogos, comunicadores, ¿cuál sería la mejor estrategia? Quienes tengan las tres profesiones o profesiones afines, excelente, ¿no? Porque sería la mejor estrategia de riesgos. Pero quien no, pues justo quien ya lo logró, como estas experiencias de éxito que nos menciona el doctor Cancino, pues replicarlas, ¿no? O sea, de qué forma todo eso que ya funcionó lo podemos replicar a donde todavía nos falta. Así es, ¿no? Yo creo que el compartir esta experiencia enriquece mucho lo que pudiéramos hacer en otros lugares. También viene otro comentario, José Llanos Arias, las falsas noticias se difunden más, tienen más alcance. Diana Navarro, de la Universidad Autónoma de San Luis, saludos a todos. David Albores, triste pero cierto, y peor aún, les creen más. Sí. Sí, tristemente. Shelly Herrera, felicidades Marta Llanos. Sandra Sánchez, sí es muy lamentable. Por ello, sí deberían de realizarse algunas legislaciones que reduzcan este fenómeno. Pues bueno, son los comentarios que tenemos. Muchísimas gracias, Marta. Y bueno, a nombre de Radio Epicentro vamos a hacer entrega de un reconocimiento. Muchas gracias. Estuvo súper interesante la charla, abarcaste varios temas. Y bueno, a nombre de Radio Epicentro se te otorga el presente reconocimiento Marta Lilian Llanos Rodríguez por su participación en el 5º aniversario de Epicentro con el tema Fake News Meteorológicas. Firma Mariano Catase como presidente del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, Héctor Paz Díaz como director de Radio Epicentro y José Rafael Pérez Vargas como coordinador general de Radio Epicentro. Muchísimas gracias. No, al contrario, a ti muchas gracias por esta participación, por apoyarnos tanto en este aniversario.